Hermano, Dios les bendiga. Quiero compartirles algo de la palabra que fue de bendición para mi vida. Espero que también sea de bendición para tu vida. Está en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 34. Amén, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso en la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén, hermanos. Pues como vemos aquí, como tremenda enseñanza que nos deja Pablo y Silas, como en medio de la prueba, como por haber echado el espíritu de adivinación de esa mujer, cómo los encarcelaron, cómo se les echó el pueblo. Me imagino que en aquel tiempo le dieron al carcelero órdenes de que los metieran hasta el calabozo, hasta lo más, donde hubiera más seguridad dentro de esa cárcel. Pues los llevó hasta el calabozo. Me imagino que hasta allá, hasta me había atrado, hasta lo último de la cárcel, en el calabozo, y con cepos. Dicen que les puso cepos en los pies. Pues los cepos vienen siendo unos barrotes, hermanos, unos barrotes bien grandes en aquellos tiempos, que eran amarrados con cadenas en los pies y con candados, unos barrotes bien pesados. Me imagino que estaban encadenados de las manos y con los barrotes esos en los pies, Pablo y Silas. Y como en medio de esa prueba, como ellos oraban y alababan al Señor, como ellos, llenos del gozo del Señor, como estaban gozándose. Ellos, me imagino que sin ninguna preocupación, ellos orando y alabando, porque sabían que el Señor los iba a sacar de esa prueba. Como una gran enseñanza, como en medio de la prueba, como llevan a los pies de Cristo al carcelero. Dicen que el carcelero pensaba que todos los reos se habían ido, porque se abrieron las cárceles, se abrieron las compuertas, me imagino las rejas, y todo se abrió. Y ahí, pues en aquellos tiempos, si se iba un reo, pues era muerte para el carcelero que estaba encargado. Y como el carcelero se quería matar con la espada, más que
Pablo clamó a gran voz de adentro: no te hagas daño, aquí estamos todos. Como en medio de la prueba el carcelero le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dicen que cree en el Señor Jesucristo, y él creyó y fue salvo, él y toda su casa. Como vemos como en medio de la prueba Pablo orando y Silas orando y alabando al Señor, y como en medio de la prueba ganándole todavía ganando una familia para Cristo, Pablo y Silas. Un gran ejemplo en esta enseñanza, en estos capítulos, en estos versículos, un gran ejemplo de cómo unos guerreros del Señor, Pablo y Silas, ellos sabían que el Señor les iba a dar la victoria, estaban confiados, orando y alabando. Y pues en nosotros, como a veces, hermanos, cuando estamos en la prueba, pues hay hermanos que a lo mejor no creen en el Señor, o no tienen esa fe, no tienen esa confianza que el Señor les va a dar la victoria. Están en la prueba y pues se entristecen. Los vemos en la iglesia, hermanitos que están, me imagino, pues todos estamos pasando por diferentes pruebas, tal vez sea de economía, de enfermedad, de adicciones, o de que un familiar que cree que está en adicciones, que queramos que venga a los pies de Cristo, o puede ser de matrimonio destruido, de familia destruida. Todos estamos pasando por diferentes pruebas, pero hay que creer en el Señor, hermano. A veces hay hermanos dentro de la iglesia que estamos en la hora de alabar al Señor y ahí con su cara triste, pues no están confiando en el Señor, hermanos. No están poniendo, no están confiando nada en el Señor. El Señor te va a dar la victoria, pero siempre y cuando tú te esfuerces, ¿va? Alábale en medio de la prueba, gózate en las alabanzas, adórale en medio de la prueba. Él te va a dar la victoria, aquí como se la dio a Pablo y a Silas. El Señor sabe qué necesidad tienes, pero Él quiere que te esfuerces. Dice, veía unas escrituras, unas publicaciones donde decía: lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio de fe para exaltar el nombre del Señor. O sea, por medio de esta prueba, pues también por medio de la prueba que tienes, pues el Señor te va a ir moldeando, va a ir quitando esas cosas que no le agradan a Él de tu vida. Él va a ir puliéndote por medio de esa prueba. Él va a sacar lo mejor de ti. Como cuando sacan el oro, que lo sacan pero con piedra, pero llegan a un proceso, esa piedra la van puliendo, la van quitando, van puliendo la pieza hasta que queda una pieza de oro fina, brillosa. Así quiere ser el Señor en tu vida, ¿va? Cuando estás tú en la prueba, Él quiere sacar lo mejor de ti, Él quiere pulirte, pero tú también tienes que poner de tu parte y tienes que abrir el corazón al Señor. Gózate cuando estés en la prueba, alábale al Señor, adórale, Él te va a dar la victoria. Esfuérzate y sé valiente, haz todo lo que le agrada al Señor y Él te va a dar la victoria. Qué gran ejemplo nos deja aquí Pablo y Silas, que en medio de la prueba, cómo los tenían allá como unos criminales, me imagino que de lo peor, allá en un calabozo de mayor seguridad, como ellos con los cepos en los pies, encadenados de las manos, como ellos oraban y alababan al Señor, cómo hicieron mover la mano del Señor a favor de ellos, cómo tembló ese día cuando ellos oraron y alabaron al Señor, cómo tembló, cómo los cimientos de la cárcel, cómo me imagino que se sacudían en esa vez, las cárceles, las puertas se abrieron, todas las rejas, todo se abrieron, las cadenas se cayeron de los presos. Como tremendo cuando uno ora, cuando uno alaba al Señor, pues el Señor mueve su mano poderosa a favor de uno. Cuando vayas a la iglesia, alábale, hermano, no importa por la prueba que estés pasando, no importa por la situación, el Señor sabe y Él te va a dar la victoria. Por medio de esa prueba Él quiere sacar lo mejor de ti, Él quiere pulirte, Él quiere quitar todo lo que no le agrada de ti. Él quiere hacerte una persona mejor, una persona diferente, con un carácter mejor, con amor al prójimo. Él quiere pulirte. Cuando vayas a la iglesia, hermano, si tú que estás pasando en pruebas,
pues todos estamos pasando en diferentes pruebas. Ve a alabarle al Señor, hermano. Órale con todo tu corazón. El tarde que temprano va a mover su mano poderosa para darte la victoria, así como se la dio aquí a Pablo y a Silas en estos capítulos, en estos versículos. El tarde que temprano te va a dar la victoria, hermano. Pero alábale, gózate cuando vayas a la iglesia. Órale con todo el corazón. Ve con una sonrisa, con un corazón humilde y agradable al Señor. Él sabe por lo que estás pasando, pero Él quiere que te esfuerces, hermano. No quiere que vayas con un rostro triste a la iglesia. No quiere que estés desesperado. Confía en Él, ten fe. Él te va a dar la salida, hermano. Amén, hermano. Amén. Tengo unos escritos de cómo la oración tiene poder. Vemos cómo la oración en Cristo Jesús, cómo tiene poder. Vemos cómo ellos oraban, Pablo y Silas, y cómo hacían mover la mano poderosa a favor de ellos el Señor. Cómo tembló en esa cárcel, cómo tembló. Pues vemos cómo la oración en Cristo Jesús tiene poder. Voy a leerles unos escritos que traigo aquí. Dice discípulos de oración. Dice: si revisas la vida de la iglesia y de los apóstoles, en los siglos primero y segundo, te darás cuenta que ellos habían aprendido del Maestro. Claro que oraban por sus propias necesidades materiales y espirituales, pero encontrarás innumerables veces en las que ellos oraban en favor de otros, incluso de los gobernantes. La vida de la iglesia primitiva fue una vida de permanente oración en favor de otras personas. ¿Y cuál fue el resultado? La iglesia creció de una manera asombrosa. Los poderes del mal temblaban. La fidelidad de la iglesia era tal que los primeros cristianos no tenían miedo de morir en los circos, y a pesar de todas las dificultades continuaban cumpliendo la misión. Necesitamos aprender del Maestro Jesús. Somos sus discípulos, y un verdadero discípulo vive como su Maestro vivió. Necesitamos ser muy cuidadosos al pensar que porque las estadísticas van aparentemente bien, estamos bien espiritualmente. Como vemos, como aquí habla de cómo los discípulos en aquel tiempo, cómo eran unos discípulos de oración y ayuno, como eran unos discípulos dedicados al camino del Señor, a la obra del Señor, y cómo Dios los fortalecía, cómo ellos veían prodigios y milagros en las sanidades, como aquí en Pablo y Silas, cómo Dios se veía la mano de Dios, cómo los respaldaba, cómo hizo temblar todos los cimientos de esa cárcel, cómo ellos no tenían miedo a morir porque andaban en lo espiritual. Dice cómo ellos, pero por medio de la oración, hermano, Dios te va dando todo eso, te quita el miedo, te andas más en espíritu y no en la carne. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Pero ese poder y dominio propio te lo da por medio de la oración, hermano, de la relación con Dios constante, de estar orando, de estar constantemente metido en la presencia de Él. Como vemos, como los discípulos de antes no tenían miedo de morir. Como Pablo y Silas aquí encerrados, ellos pudieron haber pensado: no, pues ya nos van a matar, pues ya hasta aquí llegamos. No, ellos al contrario, hermanos, ellos estaban orando y alabando al Señor, y cómo el Señor les dio la victoria, hermanos. Es tremenda esta enseñanza que nos deja Pablo y Silas, para que nosotros también en medio de la prueba, hermanos, alabemos a nuestro Señor, gocémonos en medio de la prueba. En la prueba tarde que temprano Dios nos va a dar la victoria, pero siempre y cuando nosotros nos esforcemos, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte, siempre y cuando nosotros estemos trabajando firmes en la obra, el Señor tarde que temprano nos va a dar la victoria. A veces vemos como hermanitos se van, están en la prueba, que por ejemplo que porque la familia está destruida, que el hermanito, que quieren ver un milagro rápido, como hay hermanitos que se van de la iglesia, porque
pues Dios no les devolvió su familia luego, y se van, pues ya me voy de la iglesia, Dios no me devolvió mi familia, y se van, hermano, de la iglesia, no se quieren esforzar, da tristeza, que no quieren esforzarse, no quieren poner de su parte. Pues en medio de la prueba es cuando debemos de estar más firmes en la obra del Señor, debemos de estar más buscando su presencia, y debemos de estar más peleando por esas almas que queremos que se salven, queremos que llevarlas a los pies de Cristo. Haciendo eso, pues Dios nos va a dar la victoria por la prueba por la que estemos pasando. No seamos de esos hermanos que se van de la iglesia porque pues Dios no les contestó. Los tiempos de Dios son perfectos, hermanos, y si nosotros nos esforzamos y seguimos adelante, alabándole, orándole, buscando su presencia, Él tarde que temprano nos va a dar la victoria, hermano. He aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, y es en el tiempo de Él y no en el tiempo de nosotros. Amén, hermanos, amén. Tengo unos en Santiago. Esto fue de gran bendición para mi vida, Fue uno de los primeros versículos que yo leía, porque cuando tuve cuando empecé a la iglesia, yo no tenía Biblia, era un Nuevo Testamento, y yo pues no sabía yo cómo leer. Dije, no, pues ¿por dónde empiezo? Y yo me acuerdo que las primeras veces que yo estaba leyendo la palabra del Señor, yo leía el índice y veía beneficios de las pruebas en el índice, y yo pensaba, pues yo estoy pasando por una prueba, y aquí dice beneficios de las pruebas en el índice. Dice en Santiago capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, y que me voy a Santiago y busco en el librito en el Nuevo Testamento, y pues dice esto, hermanos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, 3 y 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tremenda palabra que me dio el Señor cuando abrí ese índice, cuando leí el índice. Tremenda palabra, pero como en el momento exacto, cuando yo inicié en la congregación, en el momento exacto cuando yo estaba pasando por una prueba tremenda, como me mandaba estas palabras el Señor. Dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Dice, el significado de la palabra cabales es honrados, trabajadores y justos. Es el significado de la palabra cabales. Pues hay que ser honrados, hermanos, trabajadores en la obra del Señor, y justos con las personas, hermano. Dios tarde que temprano nos va a dar la victoria. Tener paciencia. Tú que estés pasando por una prueba de economía, de enfermedad, de mejor de matrimonio destruido, de adicciones, de alcohol o droga, cualquier tipo de prueba, o a lo mejor un hijo tuyo, un familiar tuyo que esté pasando en estas adicciones, o que quieras llevar, o que quieras tú que también Dios le dé su salvación, que quieras llevarlo a los pies de Cristo, pues no te canses de orar por él, hermano. Ora, lucha, guerrea, hermano. Tarde que temprano Dios te va a dar la victoria en las peticiones que tú tienes para Él. Amén, hermanos. Amén. Dice en 2 Corintios 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí hablaba Pablo, hermanos. Dice que por amor a Cristo, Él se gozaba en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice, porque cuando soy débil, o sea, cuando estaba cuando en la carne, pues somos débiles,
débiles. Pero dice, entonces soy fuerte, pero en lo espiritual somos fuertes, hermanos. Con Cristo Jesús somos fuertes. Dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Dice cómo Pablo se gozaba en todo eso, cómo él no tenía miedo a la muerte, de que fue encarcelado, lo apedrearon, lo bofetearon, le dieron de varas, con varas, con látigos, cómo lo encarcelaban y cómo él seguía adelante en el camino peleando la buena batalla. Él seguía adelante en el camino del Señor Jesucristo, ganándole almas a Cristo. Ahora estamos en un tiempo que es cómodo, hermano. En este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, ¿va? Tú puedes ahora libremente predicarle a tu vecino, predicarle a un familiar, o ir a predicarle a las personas de tu trabajo, en cualquier lado, ¿va? Que estés en tu trabajo, en tu comunidad, en tu colonia, con tus vecinos, en cualquier parte que tú vas, hermano, compartirle a las personas que tienen gran necesidad. Ahora estamos en tiempos donde se puede compartir el evangelio. En aquellos tiempos como Pablo y Silas, como eran perseguidos, o todos los discípulos, y ahorita estamos en un país donde podemos predicar la palabra, hermano. Levantémonos haciendo eso, de predicarle a las personas que les hace falta, personas que tienen necesidad, personas que pues no conocen a Cristo, que no saben que tenemos un Dios de poder que sana y liberta, un Dios que todo lo puede, un Dios que rompe las cadenas, un Dios que rompe todas las ataduras, un Dios que te puede librar de hechicería, de brujería, un Dios que te da libertad, un Dios que te da una sonrisa en tu vida, un Dios que te llena de gozo en tu corazón. Levantémonos, hermanos, predicándoles las palabras a esas personas que tanto les hace falta. Empecemos por nuestros familiares o por los vecinos, por tus mejores amigos. Compártele, hermano. Como vemos aquí Pablo y Silas en medio de la prueba, cómo ganaban una familia para Cristo. Dice cómo ganaban la familia del carcelero en medio de la prueba, hermano. Amén, hermano. Amén. Dice aquí, dice el carcelero, más Pablo, el carcelero se iba a matar con la espada, porque pensaban que los reos, los presos habían huido. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso en la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tremenda enseñanza, hermano. Como en medio de la prueba, como Pablo y Silas ganaban esa familia para Cristo, cómo los llevaban al arrepentimiento, cómo los llevaban a que recibieran a Cristo en su corazón, y cómo ellos creyeron y se bautizaron, el carcelero y toda su familia, y se regocijaron después en la mesa, dice en la mesa, y se regocijaron con toda su familia de haber creído a Dios. Amén, hermanos. Tremenda enseñanza de Pablo y de Silas, como en medio de la prueba oraron al Señor, alabaron, como el Señor movió su mano poderosa a favor de sus vidas, como el Señor le dio su libertad. Así tú, hermano, que estés pasando por la prueba, no, tú sabes por qué prueba estás pasando. Dios sabe por qué prueba estás pasando. Dios te va a dar la victoria, hermano. Pero cuando vayas a la casa de Él, cuando vayas a su iglesia, alábale con todo tu corazón, adórale, órale con toda tu fe, con todo tu corazón. El tarde que temprano te va a dar la victoria, así como se las dio a Pablo y a Silas en estos escritos. Amén.
Amén, hermanos. Amén. Dice, traigo un escrito, dice, orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Por lo tanto, el verdadero discípulo conversa con Jesús como si estuviese conversando con un amigo. ¿De qué conversan los amigos? De todo. La oración no tiene como propósito informarle a Dios nuestras necesidades. Dice, la oración no tiene como propósito informarle a Dios nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. El propósito de la oración es mantener comunión con el Padre y recibir su poder para vivir una vida de victoria y en victoria. Una vida de victoria, de victoria. Amén, hermanos. Tremendo como la oración en Cristo Jesús tiene poder. Métete en lo privado de tu cuarto, hermano. Búscale al Señor. Gózate en su presencia. Pídele con todo tu corazón. Pídele con toda tu fe. Ponte a cuentas. Permítele que ábrele tu corazón para que Él quite todas esas cosas desagradables de tu vida. Que tengas una relación con Él de padre e hijo. Que tengas una relación con Él. Cuéntale todos tus problemas. Dice aquí que antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que nos hace falta. Métete en oración por tus amigos, por tus amigos, por tus vecinos, por tu familia. Alarga la oración 1 hora, 1 hora y media. Por los gobernantes, por todos los que te rodean, hermano. Por todos, por la iglesia, por tus pastores. Dios tarde que temprano te va a dar tu victoria en la petición que tú tanto anhelas. Así como le dio la victoria a Pablo y a Silas cuando estaban aquí encarcelados en Filipos. Dios tarde que temprano te va a dar la victoria. Hay hermanitos que se la pasan diciendo tristes o afligidos de que no, es que el enemigo se levantó, no, es que el enemigo que esto, y los veo ahí en la iglesia, no, es que el enemigo esto, y pues hablan más del enemigo que del Señor Jesucristo, hermano. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo, hay que someternos a Él. Dice la palabra ahí en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Dicen, amén, hermanos. Tener confianza en el Señor, hermanos, que el Señor nos va a dar la victoria. Poner todo en las manos del Señor. Dice que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Búscale de rodillas. Búscale en tu cuarto, hermano. En lo privado, pídele, aclámale, órale. Alábale en lo privado, adórale. Haz todo lo que le agrada al Señor. El tarde que temprano te va a dar la victoria, así como se la dio a Pablo y a Silas. Gózate, hermano, gózate en la presencia del Señor. Aunque estés pasando en la prueba, tú alza la cabeza, hermano. Tú alza la mirada, nunca agaches la cabeza. Aunque estés en la prueba, nunca retrocedas. Para atrás ni para agarrar vuelo, decía la pastora Marta Cecilia. Para atrás ni para agarrar vuelo. Tú para adelante, hermano. Pelea la buena batalla. El Señor te quiere llevar de victoria en victoria. Habrá pruebas y luchas, pero el Señor siempre va a estar ahí contigo. Dice, como en los tiempos, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Y después es esto lo que la palabra que les quería dejar, hermanos. Si están pasando, pues como les decía hace rato, no importa la prueba por la que estés pasando, tú órale con todo tu corazón. Ve a la iglesia con un corazón agradable. Ve y gózate en la presencia del Señor. Alábale, glorifícale, alábale, adórale. Mantén esa sonrisa en tu rostro, no importa por la prueba por la que estés pasando. Confía en el Señor y Él te va a dar la victoria, así como se la dio a Pablo y a Silas en estos escritos de su palabra. Amén, hermanos. Pues espero que sea de bendición para tu vida esta palabra que el Señor me daba a mí, así como fue de bendición para mí. Espero que sea de bendición para ti.
por eso te la comparto. Compártele, hermanos, ahí a tus amigos, compártele esta palabra. Personas que estén pasando por diferentes pruebas, confíen en el Señor Jesucristo, que Él les dará la victoria. Amén, hermano. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.